Hablaremos esta noche de Shnouri Diatripa. ¿Quién era este hombre?, preguntarán ustedes. ¿Quién era este hombre? Bueno, Diatripa había nacido en el Alto Egipto, allá en el pueblo que se llamaba Shenadolé, y hoy se llama Shesiret, al norte de Ashmun, en el año 333. Era aquella región donde por aquel entonces solían refugiarse ermitaños, ascetas, hombres santos que buscaban la paz de aquellos desiertos para estar más cerca de Dios. Los padres de Shnouri eran muy pobres y ya desde joven mandaron al muchacho a cuidar vacas ajenas, por cierto. Un día, cuando tenía 8 años, los padres notaron que Shnouri no volvía a su casa luego del trabajo. ¿Qué le estará pasando al bueno de Shnouri, que no regresa a su domicilio luego de su tarea? Entonces lo fueron a buscar y descubrieron que estaba hundido desde hacía largas horas hasta el cogote en un canal de riego rezando. Parece que había adquirido estas prácticas luego de varios encuentros con un peregrino cristiano del que no tenemos otras noticias. Por esos tiempos ya se habían establecido algunos monasterios cristianos, y así fue como dejaron a Shnouri convertirse en monje, y lo mandaron junto a un tío llamado Bugul, que pertenecía a un monasterio por ahí por Shenadolé. Quedaba en la montaña de Atribis. Cuando el muchacho llegó a aquel monasterio, quiso practicar la ascesis, es decir, convertirse en una asceta. A los 16 años había ayunado tanto el pobre que, según sus biógrafos, tenía el cuerpo totalmente seco como pastel de polaco, sí, y la piel adherida a los huesos. No comía más que una vez por semana y lo hacía de una manera terrible. Parece que metía unos pedazos de marroco en una botella y resolvía no comer más que aquellos cachos de pan que podía cazar con los dedos. Es decir, que la mayoría de los pedazos le quedaban adentro de la botella y no se los lastraba. Agregaba a todo esto alguna otra práctica, como por ejemplo atarse a una cruz y permanecer suspendido en ella una semana entera, o si no, leía constantemente, lo cual no quiero decir que sea una actividad tan autoflagelante como la anterior, ¿no? Tenía la pretensión de fundar su propio monasterio y regir a los monjes según su propio dictamen. En realidad, todo esto tenía un fin: atacar al paganismo. Shnouri odiaba a los paganos que todavía quedaban por aquella región. 5 años más tarde se alejó de su tío Bugul, erigió su propio lugar de culto y comenzaron a caerle monjes que se alinearon bajo su prédica. A diferencia de todos los monasterios o asentamientos ascéticos, Shnouri empleó la violencia redondamente, sí señor. Ideó una disciplina monástica básicamente de repulsa a toda individualidad. Por ejemplo, en el monasterio de Shnouri, toda ascesis, toda mortificación, incluso toda plegaria individual estaba prohibida. Las oraciones se hacían colectivamente, los ayunos eran en grupo, y los practicantes debían llevar idéntico ropaje y debían ejecutar gestos análogos en el oficio, en el refectorio, en cualquier parte. Debían aniquilarse en el montón, sumergir la propia individualidad en las actividades del grupo. Shnouri quería lograr, según decía, un alma colectiva, que no es un mal título para un bolero, y dispuso una serie de reglas y ejercicios que modelaban no solo las almas sino también los cuerpos, hasta unificarlos. Él pretendía uniformar hasta los movimientos más sutiles. Sus monjes debían ser capaces de conservar las mismas posturas, el mismo gesto en todas las actividades. Por ejemplo,
Cuando sonaba el llamado al oficio o al refectorio, los monjes debían abandonar inmediatamente su trabajo, inmovilizarse y esperar la segunda llamada que venía un rato después. Snorri castigaba despiadadamente a todo monje al que sorprendía prosiguiendo algún gesto después del aviso. Claro, pero a veces... Venía el aviso y vos te seguías moviendo, te la daban. Pero hay gestos que vienen con inercia. Bueno, ahora va a ver qué es lo que pasó. Parece que un día la llamada sorprendió a un monje panadero en el preciso momento en que metía leña en el horno. Entonces tuvo que quedarse con la mano adentro, inmóvil en esa postura, hasta que sonó la segunda llamada. Y entonces retiró la mano completamente quemada. Señor. Bueno, esto con respecto a la unificación física. Con respecto a la unificación espiritual, había un cierto número de prohibiciones. No se podían usar pronombres posesivos, nada de me, tu, su, ¿no? Estaba prohibida la risa también. El simple hecho de reír exponía al monje a un palazo. Te reías, te daban un palo. El castigo se hacía con un palo, naturalmente, y los palazos a veces provocaban la muerte del tipo. Por ahí vos te reías, venía Snorri, te surtía un palazo y te liquidaba. A esto le llamaba unificación espiritual. Morirse de risa era. Sí. Snorri inspiraba tal terror a sus monjes que todos salían rajando cuando él agarraba el palo o daba señales de enojo. No era precisamente el método de Jean Piaget el que aplicaba a este maestro allí, pero el caso es que con esa disciplina Snorri di Atrippa había formado más que un grupo de monjes, un ejército terrible, porque Snorri no solo violentaba a sus monjes, sino que tenía por costumbre atacar los templos paganos que sobrevivían en los alrededores de Asmund. Al principio parece que solo se le agarró contra los cultos y los edificios. Se contentaba con interrumpir las plegarias o entrar al templo y, qué sé yo, tirar 3 o 4 estatuas, afanarse algunos objetos preciosos. Pero después directamente arremetieron contra aquellos que profesaban el paganismo. Es decir, ya no entraban al templo a interrumpir el culto o a romper 3 o 4 estatuas, sino agarraban a los que tenían fama de paganos y se les hacían pagar, por decir, me permite el chiste, ¿no? O los fajaban o los mataban. La verdad es, como hemos dicho, algunos emperadores de Bizancio, Teodosio el Grande y sus sucesores, no hicieron mucho para impedir aquellos actos realizados bajo el estandarte de Cristo, sino más bien los prohijaban. Entonces los paganos de Asmund y los pueblos vecinos temblaban al solo escuchar el nombre de Snorri di Atrippa. Un día este muchacho con sus seguidores atacó una estatua que emitía oráculos y en torno a ella se juntaban muchos paganos. Se originaron unas peleas que pronto degeneraron en matanzas y los monjes enloquecidos de furor le prendieron fuego a las casas, saquearon la ciudad y degollaron a todo el que encontraron en la calle. Todo esto en nombre de la piedad. Nada detuvo a Snorri en aquella locura exterminadora, hasta que en el año 446, recuérdese que había nacido en el 333, ¿no? Por esos tiempos Snorri estaba saqueando un templo pagano de la Tebaida y en un momento los atacados tomaron algunas de las piedras de sus estatuas y lapidaron al monje cuando emprendía su lenta retirada. Era una retirada lenta porque tenía 113 años de edad. ¿Qué le parece? Imagino yo que le diría a sus compañeros más rápido: no corran, que es peor, ¿no? Snorri es solo un ejemplo de los centenares de monjes que, ya no como los pacíficos ascetas de quienes hemos hablado muchas veces, que se autocastigaban por haber matado un mosquito, ¿no? Bueno, sino de un modo violento entraron en los desiertos egipcios para destruir los vestigios de un paganismo que todavía sobrevivía, ¿no?
Hemos dicho muchas veces que si los cristianos fueron tratados con intolerancia en los primeros siglos, la intolerancia con que devolvieron el golpe fue proverbial. Bueno, también hemos dicho que con todas las ventajas filosóficas y morales de los monoteísmos, estas corrientes religiosas vinieron a instalar un rigor y una intolerancia que antes se conocían poco. La otra cuestión interesante que podemos extraer de esta historia es que comer una vez por semana y mal permite que uno viva hasta los 113 años. Bueno, se me dirá que esa tampoco es vida, pero no está mal, ¿eh? Si en aquel desierto, mal atendido, en una época de enormes dificultades, este hombre llegó a los 113 años, quiere decir ¿qué? Que no se murió hasta esa edad. Sí, señor. Yo prefiero el ascetismo manso de los que se quedan largas y largas horas suplicando a la cruz.